Con permiso, querido, voy a sacar esto, ¿está? Amén. ¿Tengo que estar sentado, che? No, con libertad. Ah, está, porque si no, viste cómo es. Bueno, qué gusto verles, hermanos. Amén. Es una bendición que podamos estar juntos. Como le dije al pastor esta mañana, me mandaron a mí por descarte. En realidad, también en Toledo tuvimos que suspender las actividades porque allá los hermanos, la mayoría no se están reuniendo, porque han tenido algunas complicaciones que han sido bastante bravas para ellos. Entonces, no se están reuniendo en el seminario, pero en los cultos. Algunos poquitos van el domingo y otros poquitos van el martes, creo que me dijo mi hija. Se van mezclando ahí y la van llevando. Bueno, amados, yo voy a compartirles la parte que me asignaron. Entonces, ustedes estuvieron ya viendo parte del material con el hermano Aleto, por lo que me comentaban. Y bueno, lo que nosotros tenemos que ver es la doctrina de la unión con Cristo. Amén. Doctrina de la unión con Cristo. Gloria a Dios. Seguramente, amados y amadas, cuando comenzaron el seminario les recordaron que bueno, que tengan la Biblia, que en lo posible ustedes puedan abrir la Biblia y mirar el texto que vamos a mirar. Yo mucho aporte de mi parte no tengo que hacer, lo que tengo que hacer es transmitir una vez más lo que el bosquejo dice o lo que el manual dice, así que voy a leer mucho, pero como por siempre no podemos parar, alguna cosita tenemos que meter ahí. Entonces, tengan en cuenta eso, hermanos, que si hay que hacer una pregunta o algo, por supuesto. No creo que en este tema tengamos muchas preguntas, pero sí yo creo que nos van a ayudar muchísimo como creyentes, que nosotros como creyentes en Cristo, que podamos entender lo que la Biblia dice en cuanto a la unión que nosotros tenemos con Cristo. Amén. Eso nos hace más fuertes, hermano, nos hace sentir seguros, no solamente bendecidos, nos sentimos seguros. Amén. Sabemos que estamos en unión con el Señor. El Señor vive en nosotros, por supuesto, pero nosotros estamos en Él. Esto es como el matrimonio, ¿verdad? Estaban separados, pero ahora están, dice la Biblia, son uno, bien. Nosotros en Cristo somos uno. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Que podamos entender esto, nosotros nos vamos a sentir mejor y vamos a poder enfrentar aún más la vida cristiana en victoria. Recién veníamos con mi negrita para acá charlando y yo le decía que a veces hay hermanos que han estado toda una vida en una iglesia y hay cosas que no les aprendieron. Y mi negra que saca siempre la capa por otros dice no, pero a veces fueron enseñados de diferentes maneras, que yo escucharon tantas cosas. Y es verdad, hay tantos vientos de doctrinas, tantas cosas que nosotros escuchamos, que si tenemos canal cable, escuchamos las prédicas, son todas diferentes, de un canal a otro. Si escuchamos la radio, son diferentes, si leemos libros, son diferentes. Entonces, nosotros tenemos que alinearnos con lo que la palabra del Señor dice. Y después, bueno, a veces nos volcamos un poquito para acá, nos volcamos un poquito para acá, pero hay cosas que tenemos que estar seguros. Solamente como una parte introductoria, nada más que para romper el hielo, contarles esto, que a veces conversando con algunas personas, mi esposa me decía, justamente había estado charlando con otra hermana también sobre ese tema, que hay hermanos que viven más asustados del diablo que lo que el diablo o lo que los demonios tendrían que asustar de ellos. Amén. Yo siempre recuerdo un evangelista que nos visitaba hace muchos años, que él siempre decía, cuando la gente viene y dice, bueno, mirá, pastor, resulta que tengo una bruja enfrente, al lado, a la vuelta, están haciendo ritos allí a la vuelta, y están como con miedo. Entonces él siempre decía, bueno, en realidad el que tiene que tener miedo, la que debería tener miedo es la bruja. Claro. Que tenga que decir, acá enfrente hay unos pentecostales que son bravísimos, ¿sabes? Se ponen a orar y acá esto se complica, ¿verdad? Pero entonces es como que
el creyente está como con miedo, tiene miedo que el diablo le vaya a hacer algo, que la gente le haga algo. En realidad nada nos va a hacer si el Señor no lo permite. Amén. Cuando algo nos pasa es porque Dios ya sabe que nos va a pasar. Amén. Pero no porque Dios está ajeno a eso. No es el tema, pero para que entendamos que es necesario estudiar la Biblia. Amén. Amén, amados, mirar la palabra del Señor. Entonces, amados, vamos a la doctrina de la unión con Cristo, el material que nosotros tenemos ahí. Y son 2 puntos que ustedes van a encontrar. Uno lo tenemos ahí, los hechos de la unión del creyente con Cristo. Y la segunda, en la página 48, la definición de nuestra unión con Cristo. Una es los hechos de la unión del creyente con Cristo, y luego la segunda que vamos a estar mirando, la definición de nuestra unión con Cristo. Y después los otros miércoles estaremos dando otros pasitos. Bueno, el punto número 1 entonces sería lo que ustedes tienen allí también, la unión con Cristo expresada en la Biblia. Entonces ustedes vayan buscando algunos pasajes que crean que algunos de ustedes pueden leer. ¿A cuánto les gusta leer en público acá? ¿A todos? Bien, gloria a Dios. Oye, el Señor es mi pastor. Yo miré así, pensé que iba a haber manos levantadas por todos lados, voy a tener problemas acá, todo el mundo va a querer leer y una sola. Bueno, está bien. Bueno, hay palabras, expresiones o frases que nos enseñan claramente nuestra unión con Cristo. Y ahí arrancamos. Punto A. En Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. ¿Quién lo va a leer? No, tenés que dejar las cosas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Voy a buscando el 17-23. Dice el versículo, los que están, recuérdenlo, amados, los que están en Cristo. ¿Y cómo se hace para estar en Cristo? ¿O metidos en Él? Bueno, Romanos capítulo 6 nos da una claridad del decirnos que tenemos que ser bautizados en su muerte, no en agua. Significa que cuando Cristo murió físicamente, nosotros morimos espiritualmente y en la práctica del pecado. Recuerden lo que Gálatas 2:20 dice, ahora no, con Cristo estamos juntamente crucificados, y ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es fácil, sencillo decir, bueno, Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo y recordemos que aún dice nosotros tenemos parte de la mente de Cristo, o deberíamos tener parte de la mente de Cristo, pero a veces nosotros nos olvidamos de que nosotros estamos de esa manera en unión con el Señor y que hemos sido muertos cuando Jesús murió por nosotros, bautizados en su muerte. Amén. Cuando bautizamos a alguien en las aguas, que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo recuerdo claramente siempre mi pastor enseñaba que a él le gustaba bautizarlo hacia atrás, como hacemos nosotros, nuestra costumbre, hacia atrás, una manera de decir, has muerto a tu vida y a tu derecho a la vida, sino que ahora quien es tu Señor es Cristo. Así que ahora bajamos a la tumba, a la muerte, y entonces cuando nos levantamos resucitados con Él. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, significa que cuando Cristo murió físicamente, nosotros morimos espiritualmente y en la práctica al pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Todos hemos pecado, todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno, ni hay quien haga el bien y nunca peque sobre la tierra, dice la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que saber que eso no nos da derecho a pecar, pero nosotros sabemos que somos pecadores. La ventaja que tenemos, que no la encuentro ahora acá todavía, es que nosotros, dice,
cuando entendemos que hemos pecado, si confesamos el pecado, entonces el Señor es fiel y justo para perdonar el pecado y ¿qué cosa? Limpiarnos de esa maldad. Amén. Quitarnos esa maldad. Bueno, primero, en Cristo. Punto B. Yo en ellos. Estamos hablando de la unión con Cristo expresada en la Biblia. Yo en ellos, dice. Querido, dale. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Los has amado a ellos. Amén. Yo en ellos. O sea, Cristo en nosotros. Amén. No solo nosotros en Él, sino dice Él en nosotros. Amén. ¿Lo entendimos, amados? Sí, amén. No solamente yo estoy en Él, sino que Él está en mí. Amén. 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 Lo que yo le explicaba a este chico ayer, muchacho, le decía, mirá, vos tenés que entender que si tenés a Cristo en tu corazón, si has recibido el perdón de tus pecados, sos un hijo de Dios, entonces quien vive en vos, la Biblia dice que es más fuerte que el que está en mí, que el que está en el mundo. Amén. Yo estoy en Él, pero Él está en mí. Y eso me tiene que dar una felicidad, hermanos, una tranquilidad, una paz, saber que Dios siempre está para cuidarnos. ¿Quién va a seguir para allá? Los textos que siguen. ¿Ustedes tienen alguno? Bien, entonces el próximo, el punto C, el que se une con el Señor. Amén. Después, querida, después seguimos, ¿está? Perdón, ¿no dije yo? 1 Corintios. 6:17. No dije, hermano, sí, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta es la unión espiritual más profunda. Yo te voy a pedir que lo leas de vuelta enseguida, ¿sabes? Esta es la unión espiritual más profunda que se produce entre el creyente y Cristo. Entre el creyente y Cristo. Es un milagro invisible, interior, íntimo, que es imposible de romper. ¿Cómo era, querido? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Según el Señor, con Él somos uno. Amén. 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 Así como vos y yo somos uno. No lo podemos entender porque terminamos esta reunión, juego la taza, cada uno para su casa. Pero sí, nosotros somos uno en Cristo. Amén. Como iglesia, uno en Cristo. Sí, amén. Ahora nosotros somos uno en Él. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos. Amén. Aprender estas promesas, poder recordarlas, reiterarlas, traerlas a la memoria. Bueno, tengo que pedir a alguien lea Efesios capítulo 2, versículo 10. Amado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. 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 El punto es, creados, los que, la unión con Cristo que se expresa en la Biblia, en este caso dice, creados en Cristo Jesús. Se refiere a la creación espiritual, no física. Originalmente la frase, porque somos hechura suya, se traduce cosa de su hacer. Esto viene del famoso pasaje que nosotros somos salvos no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie, porque pueda hacer más obras, más puntos tiene para entrar en la presencia de Dios. Entonces dice, nosotros no tenemos ese derecho de pensar que tenemos por esa condición de que somos mejores y vamos a tener un mejor lugar en el cielo. No es así. Entonces dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces continúa el texto que acaba de leer la hermana, que dice, porque somos hechura suya, creados, ¿para qué? Para buenas obras. Nosotros, hermanos, en esa unión con Cristo, hemos sido creados en Cristo Jesús. Así como Él, nosotros hemos sido creados para buenas obras. No va con el tema, pero sí déjenme agregárselo, porque ustedes ya lo tienen que saber. No vale decir, bueno, la Biblia dice que yo no voy a ganar el cielo sino por obra, así que no, nada más que Cristo y no voy a hacer otra cosa. Es verdad,
No tienes que hacer nada más. Creer en Cristo y nada más. Ahora, es imposible no querer hacer la obra de Cristo. Amén. Sí, amén. Algo te va a impulsar a hacer la obra de Dios. Sí. Porque vos sos igual a Él. Sí. Amén. O sea, si hay un poco de misericordia en tu vida, pues es porque vos sos igual a Él. Si vos amás a las personas es porque vos sos igual a Él. Y si vos perdonás es porque sos igual a Él. Y así. Nosotros, hermanos, hemos sido creados en Cristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Me quedó una jovencita ahí. ¿Vos querías leer uno, querida? No quería leer, bien. ¿Y quién me va quedando para allá entonces? Que me dijo yo quiero leer, para allá, para el fondo, allá en el fondo. Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados y cimentados en Él. Amén. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Amén. Abundando en acciones de gracia. Pero nuestro texto, arraigados, se refiere a la vitalidad, al estar enraizados en Él y absorbiendo, como la raíz de una planta, todos los nutrientes espirituales que hay en Jesús. Amén. Cimentados, nos habla de la solidez maciza y a la vez el crecimiento progresivo de la vida espiritual en Cristo. ¡Qué bendición, hermanos! Fuimos arraigados y cimentados en Él. Estamos en la misma raíz, pero también en la misma firmeza que el Señor tiene. Amén, amados. Arraigados y cimentados en Él. Yo voy como taponazo, hermano, porque tenemos una hora nomás y esto Sí. me indicaron unos cuantos versículos acá para hoy. El siguiente punto, Romanos 6:5. ¿Quién lo va a leer? Querida, léalo, hermana. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, el Señor murió y el Señor resucitó. Estamos Amén. todos de acuerdo. Amén. Gloria a Dios por ello. Bien, entonces la expresión es: fuimos plantados o formados en uno con Él. Lo que se refiere a que fuimos sepultados con Él. ¿Me están siguiendo, amados? Amén. Amén. A ver, se lo leo otra vez. Fuimos plantados o formados en uno con Él. Ahí estamos, unidos. Amén. Eso quiere decir entonces, por lo que se refiere, dice acá, a que fuimos, ¿qué cosa? Sepultados. ¿Sepultados con quién? Con Él. Con Él. Yo estoy con Él y fui sepultado con Él. ¿Y qué más? Y resucito con Él. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso nos da la seguridad, hermanos, de que, por supuesto que nosotros tenemos vida eterna. Amén. Y nos da la seguridad de la resurrección. Amén. Tenemos que saber, hermanos, que la Biblia dice que vamos a morir una sola vez. Sí. Amén. Hebreos 9:27. Tenemos que morir una sola vez. Después viene un juicio, eso es otra cosa. Pero sí tenemos que saber que la muerte está establecida para todos los hombres. Sí. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Es lo que dice Hebreo. Bien. La otra condición que tenemos como creyentes nosotros, para la gloria de Dios, y eso todos ustedes esperan seguramente, es que Cristo venga a buscar a su iglesia. Amén. Amén. Entonces muchos hermanos se nos han anticipado porque se fueron a la presencia de Dios y tuvieron que pasar por la muerte. Amén. Probablemente nosotros tal vez tengamos que hacerlo, es muy probable. Claro. Pero ¿cuál debe ser nuestro deseo? Que Cristo venga a buscar a la iglesia. Amén. Cristo viene a buscar a la iglesia. Dice primero los que murieron, se van a ir con Él y luego nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque somos uno con Él, hermanos. Amén. Hemos muerto con Él y resucitamos con Él. Así que con Él seremos levantados para estar para siempre en la presencia de Dios. Amén. Dios. Pídanle al Señor que les dé otro pastor allá, hermano. No, ninguno lo entendió, pero no importa. Ya tenemos uno, ya tenemos Sí, uno, ya ya tenemos tenemos el uno. Todopoderoso allá. Claro, no va a empezar pastor. No.
¿Para qué quiere el pastor allá? Bueno, ¿para qué queremos? Si vamos a estar con el príncipe de los pastores. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos en serio. Después yo de acá estoy mirando, Nelson, las caritas, yo después te paso. Ay, sí, me pasa la hermana así. que está más sentada a la derecha, la hermana que está a la izquierda. Yo te digo más o menos. Yo te cuento más o menos. Sí, yo- Bueno, amados, sigamos. Colosenses capítulo 2, versículo 6. ¿Quién lo va a leer? ¿Usted, hermana? Bueno, Sí, préndale nomás. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Se refiere a llevar a la práctica en nuestro caminar, ¿qué cosa? Dígalo conmigo. Esa nueva vida que está en nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. A causa de nuestra unión con Él. Amén. Porque hemos entendido y aceptado ese nuevo estilo de vida al unirnos a Él. Ese nuevo estilo de vida es el que debe manifestarse exteriormente Amén. en la medida en que vamos caminando con el Señor. Vos sos diferente, tu vida es diferente a lo que era antes de conocer al Señor. Sí, amén. Es más, tiene que ser diferente. Sí. Yo no digo que vos no hayas sido una buena persona. Seguramente fuiste una buena persona. Hay personas, yo no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado alguna vez que hay gente que dice, no, yo tengo mi vecino que es un tipo buenísimo, le falta ser creyente. Muy respetuoso, muy amable, siempre ayudando a los demás. Y le falta ser creyente nomás. Y una persona cuando se convierte a Cristo, parece que no cambia nada, pero sí cambia. Sí, cambia. Cambia su mente, porque él tiene la mente de Cristo. Amén. Cambia su actitud en cuanto a cómo mirar la vida espiritual y entonces en su caminar con Dios, él es diferente. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, porque ahora adora, porque ahora ora, porque ahora alaba al Señor. Pero no esperemos, hermanos, a que las personas puedan ver a los demás como mejores a lo que son ustedes, en cuanto que ustedes son creyentes, que nadie diga que los pueda comparar y que pueda decir, bueno, aquella persona no conoce a Dios, pero mirá qué ejemplo. Y que va a la iglesia, mirá qué ejemplo. Nosotros somos diferentes, tenemos que mostrar esa vida diferente. Sí. Y si no la tenemos, tenemos que orar, Amén. pedir ayuda. Amén, amados. Amén. Gloria a Dios, cuando vos entregaste tu corazón a Jesús, tu vida cambió y vos querías ser diferente. Después la vida cristiana te fue llevando y empezaste a caminar por el mundo y como seguís en el mundo, las patitas se siguen ensuciando y entonces seguimos acarreando las cosas del mundo, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude Amén. a caminar con Él. Gloria a Dios. Amén, amados. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos al punto 2 entonces. Punto 2. La unión con Cristo mostrada en forma figurada en la Biblia. Por ejemplo, la unión de un edificio y sus fundamentos. Acá tenemos bastante para hablar con lo que pasó en Estados Unidos. Pero a ver, Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Quién lo va a leer que no ha leído todavía? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. ¿Leíste hasta el 22? No, falta el 21. Entre el 21 y el 22. 21 y 22. Despacito nomás, no hay problema, te escuchamos. En quien todo el edificio Ahí. fue coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, Amén. Falta el 22. Sí, otro más. en quien vosotros también sois juntamente edificados para la mora de Dios. Amén. 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 A ver, amados. Versículo 21. Perdón. Versículo 20. Arranquemos ahí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y ahí arranca. Y ahí dice hasta la piedra del ángulo. Pero ahí está, hermanos, el fundamento hecho. Ayer escuchábamos un ingeniero que entrevistaron,
para preguntarle qué podría haber, seguramente como usted lo vio, podría haber sido la causa del derrumbe del edificio. Entonces, bueno, ahí le tiraron varias ideas. ¿Qué pasó con? ¿Será que los cimientos se movieron? ¿Será que se hundieron? ¿Será que la corrosión del mar y no sé cuántas otras historias más también pudieron afectar en los cimientos? Porque por algo se cayó. Algo se quebró abajo y todo el edificio se vino. Todo el mundo estaba seguro. ¿Quién podía creer que iba a pasar una cosa como esa? Imposible. Imposible. Si nunca les pasó o nunca les pasaba, como pasó ahí, todo el mundo estaba tranquilo. El coro que ustedes cantan en la escuela dominical, le canta el pastor acá, yo edifiqué una casa. No hay que lo canta sobre Cristo la roca, fundamento de la fe. Amén. Ahora, ¿qué pasa sobre que edifica sobre la arena? No sobre la roca. No con las bases firmes que tiene que edificar. Bueno, esto se va, dice, va a venir la tempestad, los vientos y va a derrumbar la casa. Bien, lo que está hablando Efesios capítulo 2, estamos diciendo que nuestra unión está hablando de un edificio que se va levantando, nuestra unión, porque nosotros somos piedras que vamos, por las cuales vamos edificando, cada uno de nosotros tenemos un lugar, entonces, pero tenemos que estar fundados o apoyados sobre el buen fundamento. Amén. Amén, ese fundamento no es una religión, No. son costumbres, no son buenas obras, ese fundamento ya sabemos que está en Cristo. Y entonces ahí está edificado nuestro fundamento. Amén. Gloria a Dios. Dice allí entonces, Pablo está ilustrando y comparando nuestra unión con Cristo en la construcción de un edificio y el cimiento del mismo, los cuales, al ser inseparables, muestran lo imposible que es separar nuestra unión con Cristo. Amén. No se puede separar el edificio de la base. No se puede. Tiene que estar bien firme esa base, pero a la misma vez, al edificar sobre esa base, bueno, queda una sola. Amén. Aunque primero se hace bien los cimientos, la base, entonces se empieza a edificar hacia arriba. Pero lo que se empieza a edificar hacia arriba, yo no lo puedo sacar así y ponerlo en otro lado. Esa es nuestra unión con Cristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Punto B. ¿Quién va a leer el punto B? Digo, perdón, el versículo del punto B. Romanos 7. Hermana querida, denle más. Acá señoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Amén. La muerte del marido deja libre a su cónyuge para que así pueda volverse a casar y ser de otro. Voy a hacer una broma, pero capaz que queda feo decir que lo tiene que matar para eso. ¿Está libre? Pero está. Pero es una idea que no la tomen en cuenta. Es una idea. No. ¿Eh? ¿En qué entrada? Ah, que sí, la Mariana me trata de hacer acordar. Yo cuento que nació un pastor de la escuela bíblica también, no de esta escuela bíblica, de la anterior, que él ya está con el Señor. Él siempre decía que en una tribu que fueron a evangelizar encontraron que el cacique tenía 2 esposas. Entonces los misioneros eran tan arraigados a la palabra que le dijeron, no, que esto no es posible. Tenía que tener una sola esposa. Y era por el tema del bautismo y todo eso. Y entonces
al rato vino porque, tengo que entrar en todos los detalles, pero hay iglesias que, no sé cómo hace el pastor acá, pero la mayoría de las iglesias, cuando van a bautizar, generalmente, bueno, analizan un poquito la vida del creyente, pero si la persona dice, yo entregué mi corazón a Cristo, generalmente se lo bautiza. Y después se le va enseñando que guarde todas las cosas que el Señor les ha mandado. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, amén. Está bien. Pero hay diferentes costumbres. Nosotros donde crecimos, por ejemplo, pasaban mucho tiempo. Te miraban por arriba del caño un año y después te bautizaban. Y exigían un montón de cosas, tu comportamiento, bueno. Y había detalles que no les permitían que se bautizaran. Entonces, bueno, esto fue lo que mis misioneros llevaron allí. Entonces dijeron, no te podés bautizar, porque tenés 2 esposas. Y bueno, el hombre volvió, el otro día volvió el misionero para seguir evangelizando y vino el cacique y le dijo, estoy listo. ¿Cómo estás listo? Sí, ya maté una. No sé bien. Eso de ahí voy al chiste, ¿no? Tengan en cuenta que fue mi señora la que me hizo decir esto. Que algún día se va a acordar de esto y diga sí, porque fue como dijo la esposa de Laureano. No diga que fue Laureano, fue la esposa de Laureano. El Señor es mi pastor. Bueno, la cosa es que también por la muerte de Cristo somos libres de la ley del pecado para pertenecer a otro, es decir, ahora con Cristo. Hermano, todos somos pecadores. Sí, amén. Dice la Biblia, todos. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, Cristo se ha llevado mi pecado. Y Dios ahora me mira y no me ve pecador, porque me ve a través de la sangre de Cristo. Me ve perdonado, yo estoy perdonado. Yo soy un hijo de Dios ahora, vos sos una hija de Dios. Jesús no te da derecho a seguir pecando, pero ya sos una hija, un hijo de Dios. Entonces ahora, dejaste aquella vida para unirte a Cristo. Y de ahí más que el Señor te ayude. El punto C, el Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Quién dice por ahí? Yo lo voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 15. Bueno, hermana, léalo. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Separados de mí. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto. amén, dice entonces en nuestro manual. Así como es fundamento indispensable para la vida del sarmiento estar unido al tronco fundamental de la vid, así también es para nosotros estar unidos a Cristo. Dependemos totalmente del Señor para seguir viviendo y no secarnos. Amén. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas que llevan fruto. Pero ¿dónde tiene que estar esa ramita tomando de la savia de dónde? Cimentada en la raíz. Ahí está, del tronco. Si lo cortamos, se va a secar. No lo podemos arrancar, se va a secar. Entonces, ninguno de nosotros podemos separarnos de Cristo, porque entonces, ahí sí, sin Él, nada somos. Sin Él, nada somos. Dice la palabra del Señor, en mí y yo en Él. Así que si queremos llevar frutos, tenemos que permanecer unidos a Cristo. Aleluya. Amén. Frutos en Dios, frutos en Cristo. Insisto, mire que hay personas que por su condición, aparentemente son siempre frutos buenos que dan y no conocen a Cristo. Estamos hablando de los que dan frutos en Cristo, que somos nosotros, hijos de Dios. Amén. Ahora, si nosotros nos separamos de ahí, Dios te bendiga. Hay otros casos que sigue a continuación, Gloria a Dios. que es la cabeza con el cuerpo. Sí, amén. Y acá tenemos para rato para hablar también, porque lo hemos hablado en alguna otra escuela bíblica, pero Efesios capítulo 1, de este lado hay alguien que quisiera leer, ¿Negrita? Cuando tenés 1, 22, 23.
Efesios 1, 22 y 23. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Este pasaje es fundamental para la iglesia del Señor, para el cuerpo de Cristo. Porque nosotros tenemos que partir de que somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Ustedes sabían eso? Por supuesto que lo saben. Nosotros, la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. No que ustedes son un cuerpo de Cristo, en Mendoza son otro cuerpo de Cristo, en Rincón de la Bolsa iba a decir, pero de Ciudad de Plata. No es lo mismo para el pastor de allá, por el amor de Dios, por decir Rincón de la Bolsa y te corrige al toque. Ciudad de Plata, Ciudad de Plata. Tiene una vida nueva ellos. Una vida nueva. Dejaron la vida antigua, ahora tiene una vida nueva. Bueno, pero bueno, y lo mismo así, los hermanos que viven en cualquier parte del mundo, donde se reúna la iglesia del Señor, esté la iglesia del Señor, allí está el cuerpo de Cristo. Nosotros somos toda la iglesia del Señor y el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. No son los pastores la cabeza. No es el Papa, y no es el pastor fulano, el buena amada hermana. No, la cabeza acá es Cristo. Nosotros, todos nosotros, qué lindo, a mí me encanta hablar esto, lo decía muchísimas veces en la iglesia ya, y lo hemos entendido. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. El cuerpo. Sí, amén. Pero cada uno de nosotros, ¿qué somos? Miembros en ese cuerpo. Entonces ahí está el asunto en que todos nos necesitamos. Amén. Todos nos necesitamos. Sí, amén. O sea, yo te necesito a vos, como me necesitas a mí, necesitamos a los hermanos, cualquier parte, Amén. como dije hoy, donde está el cuerpo de Cristo, nosotros nos necesitamos. Amén. Y debemos respetarnos como tales. Amén. Mi mano, que es la que uso, la derecha, le ayuda a la izquierda y a la misma vez también la izquierda le ayudará a la derecha cuando ésta lo necesite. Amén. No le pasa esto a mi esposa que maneja las dos. O sea, te pega de este lado, te pega de este lado. La que vos quieras. No, pero escribe con una, escribe con la otra, por ejemplo. Sí. Viene de, Manuela viene de como algunas de ustedes que no tienen pocos años. De aquel tiempo cuando había que escribir solo con la derecha, no podía escribir con la izquierda. Si no escribir con la izquierda, ¿qué pasaba, Manuela? Te pegaba. Tenía una regla larga así, Sí. hacía ¡sac! Ah, era peor la maestra tuya, bueno. Una regla. Sí, me decía una señora que yo conozco de lo mismo. Yo conocí una señora allá en donde trabajo que me contó eso mismo. Sí. Que ella es zurda y tenía que escribir obligada con la derecha porque le pegaban con una regla enorme. Claro, hoy no pasa eso. Hoy, Gracias a Dios. Escribimos así, escribimos con la lápiz. No tiene nada que ver esto con lo que estoy hablando, por el amor de Dios. Sí. Pero sí, nos necesitamos. Amén. Amén. Entonces, ahí es donde dice que los miembros, bueno, qué sé yo, el ojo, la nariz, o sea, la boca, y anda agregándole la oreja, por tomar algo visible. ¿Verdad? Decimos, no, yo no te necesito. Ay, pues sí. No, yo soy ojo, yo quiero ser nariz. Bueno, ponete el ojo en la nariz, va a ver qué lindo queda. Primero que no va a cumplir la función, porque el ojo está para una función. Y si ustedes piensan en cada miembro del cuerpo, cada miembro cumple una función. Sí. Y esa función tiene que ser respetada, Amén. respetable. Y ahí hermano, va nuestro cuidado por los demás. Y que nosotros podamos no solamente amar a los demás, sino en ese respeto saber de que yo necesito a los demás. Sí. No que todo el mundo me necesita a mí, no, yo necesito a los demás. Sí. Y ahí está el cuerpo de Cristo, y ahí están los miembros en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos importantes. Amén. Qué disparate. Hasta el dedo gordo del pie, dijo uno. Sí. El profesor nos enseñaba muchísimos años, él era médico además. Él decía, te hacía sacar los zapatos y te hacía ponerte de perfil hacia el grupo de alumnos y después te decía, bueno, ahora apoyate sobre los talones.
Y ahí hacíamos de acá. ¿Viste que no te caes? No, no me caigo. Si yo te corto el dedo gordo, te caes. Sí. ¿Por qué? Porque se fue el tiempo. Tenés que aprender luego a manejar tu cuerpo, por supuesto. Cuando un miembro del cuerpo es amputado, te sabes que se puede seguir, pero hay que practicar y solucionar ese asunto. Sí, claro. Bueno, a veces cuando nos falta algún miembro, de alguna manera nosotros tratamos de solucionarlo, pero sentimos que nos falta. Sí. Amén. Sí, amén. Entonces, nunca diga yo no sirvo para nada. No, yo no soy nadie en el cuerpo de Cristo. No sos. Claro que sí. Alegrate por eso, el Señor es mi pastor. Amén. Bueno, el Padre y el Hijo. Seguimos hablando de forma figurada en la Biblia. ¿Quién levantó la mano? ¿Necesita vos? Dale. Aviso que tengo una versión diferente, pero que no es nada. Dale, dale, todo. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Amén. Como tú y yo, Padre, que ellos sean uno en nosotros. Amén. Esas palabras de Jesús marcan muy especialmente la profunda relación, comunión y unión con el Señor. Amén. Ustedes saben que nosotros no tenemos tres dioses. Tenemos uno. Amén. Dios el Padre, Dios el Hijo Y yo el y Dios el Espíritu Santo. Los tres son uno, cada uno son el Padre, después se une la persona de Cristo y luego la persona del Espíritu Santo. Ahora, el Padre y Jesús son uno. Amén. Uno. Quieren estar unidos. Ahora el Señor lo que dice, que ellos sean uno en nosotros. Amén. Uno en nosotros. O sea, en Cristo y el Padre. Uno en Cristo y el Padre. Esas palabras de Jesús marcan muy especialmente la profunda relación, comunión y unión con el Señor. Amén. Hasta ahí vamos llegando a nosotros. Bueno, punto 3. A ver si puedo llegar luego al capítulo 2 que tenemos ahí, pero punto 3. La unión con Cristo simbolizada en las ordenanzas bíblicas, que son el bautismo, la comunión, la cena del Señor. Entonces, le voy a traer a la lectura, hermanos, del manual. Enseguida vamos a alguna lectura bíblica. ¿Ven? Bien, el bautismo. El método utilizado en el bautismo en agua en el creyente es un símbolo de nuestra unión con Cristo. Ya lo estuvimos hablando recién. El creyente que ya murió con Cristo anteriormente es sumergido en agua cuando se bautiza y eso es símbolo identificatorio de cuando Cristo fue sepultado y cuando bautizado y levantado de las aguas es también símbolo identificatorio de la resurrección de Jesús. Eso nos habla simbólicamente de nuestra unión con Él. Es lo que hablamos un ratito. Sí, amén. ¿Recuerdan eso? Sí. Yo les di la ilustración bien. La comunión, punto B. Ese sí deberíamos leerlo, capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10. Por favor. Capítulo 10. Versículo 16 y 17. Amén. ¿Alguien que diga yo? Amén. Ah, querida, dale, por favor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. A ver, de aquel mismo pan, el Señor. ¿No? Amén. Gloria a Dios. Dos expresiones que es, amada, vos buscaste, levantaste la mano, Judas 12. Lo buscás por ahí. Dos expresiones que simbolizan o muestran nuestra unión con Cristo. El versículo 16, el pan que partimos. Bueno, ¿cuándo es que partimos el pan, hermano? En la cena del Señor. Yo acostumbro a decir a los hermanos que pan, en mi casa comemos todos los días, gracias a Dios, pero digo, es parte de lo que se come, el pan.
Ahora, cuando yo vengo a la mesa, a la cena del Señor, ese momento es especial. Sí. Yo allá en mi casa como pan, damos gracias por el pan que tenemos, por lo que Dios nos ha dado, bla, 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 todo lo que vos quieras. La comida diaria, la comida que el Señor nos da diariamente. Amén. Gracias a Dios por la comida, le damos gracias al Señor. Amén. Bien. Ahora, cuando vengo a la cena del Señor, a la mesa, para recordar el cuerpo de Cristo, ahí yo tomo el pan y entonces doy gracias. Porque todos comemos del mismo pan. Amén. 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 Si vos comés en tu casa mañana, yo voy a comer en la mía, o donde fuere, cada uno en lo suyo. Pero cuando estamos en la mesa del Señor, vamos a comer el pan, pero estamos recordando que todos comemos del pan del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, la cena del Señor dice acá, no sé quién, a la hermana era. ¿Lo tenés, querida? Amén, sí. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Amén. Hasta ahí está bien, amada. Porque en realidad acá lo que está señalando, en cuanto a que nosotros, nuestra unión con Cristo está simbolizada también en la cena, está hablando de que la cena o la reunión llamada ágape, ese momento donde todos celebraban y comían juntos, que son tan lindos que ahora nos han cortado esto en la iglesia. Que vamos a tener un ágape, che, el sábado tenemos un ágape, che, mirá que el lunes le metemos ágape a todo. Entonces, ya no lo estamos teniendo, Dios ya lo hará en su momento. Bueno, era una fiesta de amor fraterno. Era lo que los primeros cristianos celebraban en conexión con la cena del Señor. O sea, tenían una comida, celebraban, y bueno, Judas dice que algunos falsos cristianos manchaban con su conducta anticristiana el simbolismo de la unión con Cristo. O sea que en esa fiesta, en esa celebración, era una fiesta de amor fraterno, era un ágape, una celebración, donde comían juntos y ya participaban de la cena del Señor. Todos eran un cuerpo, todos sentían lo mismo, todos eran uno con el Señor, pero había dentro de ustedes, dice, algunos que no tenían nada que ver ahí, muertos 2 veces, desarraigados, están, pero ahora vieron, hermanos, siempre estuvieron. No nos compliquemos, siempre estuvieron. Entonces nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es manifestando el amor de Dios dentro de nuestra congregación. Recuerden que en 1 Corintios, cuando habla de la cena del Señor, dice que algunos de ustedes, dice, cuando van y se apuran a comer. ¿Por qué se apuraban a comer? Porque claro, el que traía una milanesa sabía que el que venía más atrás traía un arroz con aceite. Entonces se sentaba con su familia, comía, y cuando venía el arroz con aceite, bueno, que se la arregle como pueda. Y la idea era el ágape. Era compartir. Era compartir. Era compartir. Hay algunos ágapes que se ponen difíciles con la compartida. Sí, hay algunas tortitas que son masticables. Y bueno, uno le dice gracias, hermana, que Dios le bendiga. Las manos le bendiga y salga mejor la próxima vez. ¿Cómo hacen el ágape ustedes vos? Necesito, ¿lo hacen así? Sí, claro. Cada uno trae una cosita y se comparte. Por supuesto. Nosotros ya últimamente poníamos una mesa larga y bueno, después de la reunión todo. Y lo que sobra para el pastor. Sí. Sabemos, y yo tengo que enseñarlo allá. Claro. Ah. No, allá, yo le voy a decir esto, querido hermano, para que aprendan, para que vean. No, en Mendoza, me escuchan mi hermano, ya van a matar. En Mendoza ya no es lo que sobra el pastor. Antes de empezar se aparta para el pastor. Ah. Porque si no, después quedan todos los requechos que nadie quiso comer. Pero no se la tomen en serio algunos hermanos. Ya algunos me empezaron a mirar así. Y eso que son poquitos, lo tengo registrado todo. ¿No?
No, pero mirá que, en serio, queda todo lo incomible queda ahí y después, claro, ¿qué hacemos si lo llevamos al pastor? Yo siempre le hago una historia a la iglesia. Quédate ahí. Siempre hago la historia de los hermanos, de la hermana que fue a hacer el surtido, trajo el surtido para casa. Acá tienen un pastor que tiene su trabajo, pero los que venimos al interior, en el interior, no sé si acá habrá alguna iglesia, pero muchos pastores dependen de lo que los hermanos le dan. Llevan, y a veces, bueno, nosotros vivimos así un tiempo. Tenemos que fundar una obra y bueno, y nosotros le metíamos para adelante, no hacíamos nada, achicábamos con eso. Entonces, pero claro, lo que sufrieron fueron nuestros hijos y eso es otra historia. Pero sí le teníamos que aprender para eso. Entonces, la hermana, con mucho cariño, que va y compra sus cositas para su surtido para la casa y lleva a su casa. Y llega el marido de tardecita, y como ella siempre aprontaba, había comprado hierba, le aprontó un mate para el marido, y se sentaron ahí a tomar matecito. Yo lo estoy ilustrando de esta manera porque es de la manera que me lo imaginé. Y él fue a tomar el matecito. ¡Ay, vieja, esta hierba está ardida! No, si la compré hoy, a ver. Está ardida, sí. Es feo. Pero es 1 kilo de hierba. ¿Qué hacemos con la hierba? No sé. Llegó para el pastor. Ay, Dios. ¿Cómo será el pastor? Bien, rata. ¿Sabés qué? Lo siento ahí, digo, de penitencia te tomás todo el mate hasta que no te lo terminé. Ay, qué horror, no. ¿Cómo era para el pastor? Mira qué bien. No, me muero. Y después aplaudieron. No. Imagínense. Aprendamos, hermano, no tiene nada que ver con esto, pero como iglesia aprendamos. No regalemos nada que no sirva, hermano. No sirve, no te sirve a vos. Nosotros siempre decimos esto. Si no me sirve a mí, no le sirve a nadie. Si no lo puedo comer yo, no porque esté lleno, si no lo puedo comer porque me da asco como está, ¿no se voy a dar a otra persona? No. O porque está feo, o porque tiene olor. No, dáselo al vecino que está pasando mal allí, No. Al vecino se le llevarle otra cosa, a tu hermano, a tu hermana, a tu pariente, lo que sea, llevarle otra cosa, pero porque eso es parte, hermano, también de... Estamos hablando del ágape, de la fiesta que se hacía cuando los hermanos iban a celebrar la cena del Señor. Sí. Y bueno, a ver, como otra ilustración, ya por los hijos que me van quedando. Estaba recordando, ayer estábamos recordando con mi esposa de vez en cuando recordamos los tiempos pasados. No de novia. Pero estamos viendo cómo Dios nos bendice a través del tiempo que va pasando. Dios nos bendice. Entonces, recordamos que hubieron tiempos tan difíciles, que lo que había para comer era un solo tipo de comida. No te podía dar el lujo de decir, bueno, hoy voy a comer unas milanesitas y si mañana qué comemos, no sé, a ver qué podemos comer y dan vuelta. Es porque tiene. Claro. Cuando uno empieza a darle vueltas es porque hay. Entonces, pero cuando no hay, vos te comes lo que venga. El Señor es mi pastor. Y allá en nuestra ciudad, nuestro pueblo, cuando estábamos iniciando la iglesia, nos reuníamos en la casa de quienes son hoy nuestros pastores. Los pastores en el lugar, pastores que quedaron con nosotros en el lugar, ellos empezaban con nosotros en aquel tiempo y habían dado su casa para que hiciéramos reuniones. Teníamos reuniones muy lindas, se juntaba mucha gente del barrio. Pero generalmente muchos de nosotros que servían y los que andaban en la vuelta ahí, terminada la reunión, nosotros nos quedaban 30 cuadras para volver caminando con nuestros hijos. De allá, cruzar toda la ciudad hasta el otro lado. Entonces, lo que se hacía era un guisito. ¿Y con qué se hacía el guisito?
Bueno, ¿quién trae los fideos? Yo, decía aquel. Bueno, ¿quién trae pimentón? Yo, decía ella. ¿Quién trae aceite? Yo. Y no era 1 litro de aceite. Era una medida de aceite. ¿Y después dónde se cocinaba? Al fuego. Mientras uno iba a hacer una reunión. Al Y ahí teníamos nuestra reunión. Y qué linda comida. Porque era hecha en esa comunión, en esa cosa que nos necesitamos, que era tan lindo, ¿verdad? Tan lindo. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que esos son los verdaderos ágape. No importa si mucha comida o muy poca, o una sola comida. La cosa es que sepamos que el Señor está con nosotros. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ese perro tiene hambre. Es el perro del pastor. ¿Es el mismo perro que estaba toda la vida acá? El perro del pastor. Pues yo cuando entré le comenté a Manola que una vez vine a traer unos folletos. Digo, ese perro tiene hambre. Creo que le digo no lo estaba agarrando ahí. Está bien comido, bien gordito. Sí, viste negra, pero te voy a contar algo. Una vez vine a traer unos folletos acá, no sé qué era, de unas campañas que había, y me asignaron a mí toda una sola y yo tuve que salir a repartir a todos los pastores. Vine acá y el pastor no vive acá, y acá no había nadie en ese momento. Entonces golpeé la mano, golpeé la mano, me expliqué por un lado, por el otro. Creo que ustedes no tenían todavía. No. Pero ¿quién estaba? El perrito. El perrito. Entonces hizo un bollito, con los folletos, la cantidad de afiches que traía, un bollito, y lo tiré para que cuando el pastor llegara, muchacho, lo agarró el que Era cachorro. Yo qué sé, negra, tenía un hambre que se comió los afiches. Era afiche con gusto a churrasco, ¿qué? Pero se lo pasó. Y no tenía más, papi. Creo que envolví otro y lo dejé ahí. Y ahora entro y me encuentro el mismo perro con el mismo ladrillo. Está bien, hermano. Está bien comido. Igual come todo. Bueno, vayamos, hermanos, para ir terminando esta partecita. El punto 2, entonces, es la definición de nuestra unión con Cristo. ¿Cómo definimos cómo define la Biblia, la palabra del Señor, de nuestra unión con Cristo? Es una unión sobrenatural. ¿Quién tiene Juan 14, 23? Que lo lea rapidito. Vayan buscando, sí. Allá en el fondo primero, después el otro leemos, ¿está? En el fondo, dale. Respondió Jesús y le dijo. Ay, me cambiaron la voz. Ah, bueno. No, perdona. ¿Sabés qué pasa? Que yo esperaba una voz femenina. Ay, señores, me casi reprendo. Ay, va a echar fuera de demonio y todo. Hermano, vos lo dejás que él lo haga. El hermano, no sé cómo se llama. Julio. Julio, está, perdóname. Dale. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Hermana, allá en el fondo vos buscaste Hechos 17 y vos, querida hermana, busca el otro que sigue de 1 de Juan capítulo 5. Así nosotros vamos leyendo, así puedo terminar en hora, ¿verdad? Según el verso bíblico, esto se produce cuando el perdido decide amar y obedecer a Jesús. Entonces allí es cuando el Trino Dios mora en el ser humano arrepentido y se produce esa unión con Cristo. Es una unión sobrenatural. Bueno, existe también una unión más natural que sobrenatural, como le enseña la Escritura. Hechos 17. Amén. Hechos 17, 28. Sí, querida. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Amén. Estamos unidos naturalmente por ser creación de Dios, pero esto no es la unión sobrenatural con Él. Esto es tener todos los recursos de Dios para seguir viviendo en la tierra, lo que a su vez es de gran oportunidad que Dios da para conocerle y unirnos a Él. Amén. Y siguiendo rapidito, es una unión vital
Y después, no sé quién va a leer uno más, pero el último que yo voy a pedir que lean es el de Romanos capítulo 8, para cerrar. Aunque voy a mencionar, ¿vos lo vas a leer? Romanos 8. Ah, ¿vos vas a leer? ¿Quién iba a leer primero de Juan? La hermana. ¿Y la vos no, querida? La hermana primero va de Juan y después vos lees Romano. ¿Está? Ahí el que dice el punto 4. A ver, hermana, léalo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aleluya. Dice nuestro manual entonces, es decir que la vida espiritual del cristiano depende de nuestra unión a Él. Es tan vital y fundamental la unión con Cristo que de ella depende totalmente nuestra eternidad. Y terminamos leyendo, hermanos, luego habla de es una relación única y total, y el punto 5 dice es una unión misteriosa. Pero yo quiero terminar entonces, para cerrar ahora ya esta reunión, es una unión inseparable. Me quiero ir con eso. Está en Romanos capítulo 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué pasaje más lindo, ¿no? Gloria a Dios. Y ese arranca mucho antes, ahí del 32, creo que arranca por ahí 34, no me acuerdo cómo era. Pero por estar unido a Cristo, ni las experiencias de la vida, ni los seres espirituales, ni los temores al presente, ni al futuro, ni lo que no alcanzamos a entender, ni lo creado, hará que se corte nuestra unión con Cristo. Amén. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Muchas cosas pueden pasar. Sí. Muchas cosas pueden pasar. Pero nada, o sea, a ver, amados, entendamos, yo me puedo salir del Señor. Sí. Me puedo soltar de la mano del Señor. Me voy a separar. Pero no, el amor de Dios no se separa de nosotros. No. Ese es el tema. No hay nada, no hay principado, no hay potestades, no hay nada que me separe del amor de Dios. Porque Él ha querido unirse a mí. Amén. Y yo estoy unido a Él. Entonces no hay nada que me separe del amor. Yo, cuando digo yo, estoy hablando de ustedes. Vos tenés que decir yo soy un amado, una amada de Dios. Amén. Nada me separa de su amor. Amén. Dios me ama. Amén. Yo tengo a Dios como mi Padre, Amén. como mi Dios, como mi pastor. Él es mi Señor. Amén. 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 Entonces démosle gracias al Señor Amén. por todo eso. Gracias. Padre nuestro, Amén. querido Dios, gracias te damos, Señor, Amén. por este momento tan lindo con Amén. tu pueblo, con tu iglesia. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana en esta casa. Señor eterno, gracias por tu bendición y por tu palabra. Amén. Porque esta noche, Señor, entendemos que estamos unidos con Jesús. Gracias, Señor. Amén. Padre eterno, gracias. Gracias por habernos dado esa bendición de conocerte, de ser perdonados y de ser uno, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Dios eterno. Yo ruego que bendigas a este pueblo Amén. tuyo, amado. Señor, bendice al pastor, su esposa, la familia, sus colaboradores. Amén. Señor, cada miembro de esta congregación, la iglesia. Padre, tu bendición está sobre nosotros. Amén. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.